Pues muy buenos días, iglesia. Hoy, como los domingos anteriores, vamos a hablar de fe. Esa palabra que ha venido escuchando todas las clases anteriores, usted ha estado al pendiente de los videos que hemos estado subiendo. Y es porque la fe es muy importante para que usted pueda ver las bendiciones de Dios en su vida. Y entonces eso lo va a diferenciar de una persona que se dice creyente, qué paradójico, se dice creyente solamente porque sabe que Dios existe y no porque ha decidido creerle verdaderamente a Dios, a lo que dice, a lo que promete y que es para su vida. Eso es algo importante. Ahora bien, recordemos un poquito quién fue Abraham. Abraham fue una persona que llama la atención de Dios, porque Dios se da cuenta que él tiene un corazón diferente, que aunque no lo conocía todavía por completo, sabía que un día iba a ser llamado el padre de la fe, porque de él íbamos a poder aprender muchísimo de cómo creer. Por eso es importante que nosotros lo leamos, que nosotros entendamos en Génesis quién fue y cómo fue que Dios actuó en él. Y por eso Dios nos lo revela, para que tú sepas que así como Abraham en el proceso de conocimiento de Dios cometió errores, sin embargo llega a ser el padre de la fe, usted en el camino puede cometer muchos errores. Sin embargo, usted puede ser esa persona que Dios ya vio el potencial que tiene a realizar y entonces usted va a poder cumplir ese potencial en su vida. Abraham, por otro lado, tenía necesidades. Yo no sé si usted tenga necesidades, pero cuando hay una necesidad es una perfecta ocasión para ver el poder de Dios derramarse en su vida. Y exactamente es en esa necesidad donde Dios se revela a Abraham y donde Dios se manifiesta para que él conozca que Dios existe, que Dios responde, que Dios no se olvida de lo que ha prometido y que Dios ve tus carencias para darte un nuevo futuro. Y a pesar de tus carencias, Él te da un futuro que ni tú mismo puedes concebir. Abraham no podía concebirse como un padre de multitudes por la carencia que tenía. ¿Y cuál era esta carencia? Que él no podía tener hijos. Entonces, una carencia es una oportunidad increíble para que tú creas. Así como lo ves. Todos tenemos alguna carencia. Yo no sé cuál sea tu carencia. Yo por mucho tiempo he atravesado oportunidades de fe. Tuve carencias físicas muy fuertes, aparte de las que aún atravieso. Y en cada una de esas carencias el Espíritu de Dios se ha manifestado y me ha dejado conocerle. Y por eso es que yo quiero que usted le conozca en esas áreas de su vida. En esa carencia que tiene, Dios se puede manifestar con poder. Y darle un cambio a tu vida como nunca te has imaginado, como ni siquiera lo habías concebido. Su palabra dice que las cosas que la gente no ha creído, que la gente no ha oído, que la gente no conoce, que la gente no ha visto, son las que Él tiene preparado para aquel que le busca. Él es galardonador de los que le buscan, es decir, Él premia al que le busca. Entonces Dios ve la necesidad de Abraham, pero también ve el potencial que tiene para creer y para crecer. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a través de otra persona? ¿A través de un mensaje? E inclusive puede ser que hasta a través de una caricatura, de una película. Yo no sé exactamente cómo Dios te ha buscado, pero sé que Él en ti ha visto ese potencial para que tú seas alguien grande en Él, para que tú le conozcas y para que tú veas que Él te ama y que Él quiere estar contigo, que Él quiere ser tu galardonador, que Él quiere ser el que cambie de rumbo tu vida como lo hizo con Abraham. Y Él ve en ti algo que seguramente ni tú has logrado ver. En las clases pasadas vimos que Dios le prometió a Abraham que iba a ser padre de multitudes. Fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero encontramos en Génesis, en el capítulo 16, si no lo ha buscado, búsquelo por favor en su Biblia. Génesis capítulo 16, desde el versículo 1, por favor, vamos a leer. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. O sea, ellos ya querían ver la promesa de Dios. Pues si Dios prometió que iba a darles un hijo, entonces, ¿por qué yo no he tenido hijos? Y aquí vamos a entrar en un tema precioso que nos va a dar conocimiento y nos va a dar madurez como hijos de Dios. La fe contra la desesperación. Génesis 16:1.
y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Número 1. Cuando tú has decidido creer, cuando tú te levantas en fe, tienes que empezar a combatir la desesperación. Por eso se llama fe versus desesperación. Vamos a leer nuevamente. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Oye, Abraham, ¿no es cierto que Dios te prometió que íbamos a tener hijos? ¿O que íbamos a tener un hijo? ¿Que ibas a ser padre de multitudes? ¿Qué pasó con esa promesa? ¿En dónde quedó la promesa que Dios te hizo? Y aquí encontramos hace 10 años. Porque dice que ellos ya llevaban 10 años en Canaán. Leíamos en el capítulo 12, me parece, capítulo 12, en donde Dios le dice: sal de tu tierra y tu parentela, porque yo haré de ti una nación grande. Desde el capítulo 12 han pasado hasta este momento, en el capítulo 16, 10 años. Y cuando Dios nos hace una promesa, lo primero que va a buscar Satanás es robarte la fe a través de la desesperación. Entonces tratan de suplir su necesidad de la forma incorrecta, no esperando a Dios. Dios ya se durmió, Dios ya se olvidó de mí, Dios no me ama, Dios no soy importante para Dios. Todas esas ideas alimentan tu desesperación. Pensando que que ya te le olvidaste a Dios es cuando tú cometes los errores. Recuerdo que cuando era pequeño, mi padre me llevó a nadar con mi hermano. Y él me dijo: voy a llegar por ti como a las 3 de la tarde, para que me esperes. Cuando yo era pequeño era demasiado desesperado, pero muy desesperado. Yo honestamente pensé que a mi papá ya se le había olvidado y apenas eran las 12 del día, 1 de la tarde. Todavía faltaban 2, 3 horas para que él llegara por mí. Y yo estaba en traje de baño porque pues estaba nadando con mi hermano, pero yo ya tenía hambre y ya quería irme. Y por mi mente empezaron a cruzar una serie de ideas como: a tu papá ya te lo olvidaste, como tu papá seguramente va a llegar a la casa y se va a acordar y mis hijos no fui por ellos. Y entonces esas ideas alimentaron mi desesperación. Yo no sé qué ideas en este momento están alimentando tu desesperación, haciéndote creer que ya te le olvidaste a Dios, o que Dios no te va a contestar, o inclusive que porque tú eres bueno o eres malo o eres de cierta forma, Dios ya no va a responder. Y entonces abandonas la fe, abandonas esa posición de creer. La desesperación te come y lejos de que tú creas y estés convencido de que Dios está a tu lado, te vas en sentido contrario. Y entonces vas a vivir consecuencias. Y no te le olvidaste a Dios. Simplemente a ti se te olvidó lo que Dios te había prometido. A ti se te olvidó quién era Dios. Y entonces a eso se le llama falta de fe, a la desesperación, al miedo por lo que va a venir. Tú no estás confiando en que Dios está contigo. Estás confiando, fíjate, estás confiando en que Dios no está contigo. Entonces, la desesperación cambia la concepción que tenemos de Dios. Son enemigos. La desesperación y la fe no van juntos. Y aquí lo podemos ver, no van juntos. Veamos qué dice Sarai. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Vea, Sarai para este momento ya encontró la forma perfecta de suplir su necesidad de la forma imperfecta. Ha encontrado la manera correcta para ella de saciar su necesidad de manera incorrecta. ¿Por qué digo correcto e incorrecto? Porque para ella era correcto. Para ella era perfecto. Como muchas veces, Satanás nos ha engañado haciéndonos creer: este camino es el camino perfecto para que tú sacies tu necesidad. Ya no vas a batallar por esto. A partir de que tú tengas el dinero fácil y a partir de que tengas esto en tu vida, tú vas a estar bien. Y en ese momento nos cegamos, nos dejamos ir como me sucedió con mi papá, en donde yo olvidé que mi papá jamás se le iba a olvidar su hijo. Esa ocasión,
Recuerdo que tomé a mi hermano con mi traje de baño y nos salimos de ese lugar hacia mi casa, que estaba aproximadamente a hora y media de camino. Y así en traje de baño fue toda una aventura, pero llegué a la casa y cuando llegué a la casa mis papás ya me habían buscado, estaban desesperados, estaban preocupados. Sin embargo, en mi concepción, voy a llegar a casa y mis papás les voy a dar una sorpresa. Ya llegué, se les olvidó. Se me olvidó a mí quiénes eran mis padres. Como a Sarai se le olvidó quién era Dios. Ya tenía una coartada perfecta para echar a perder en ese momento el plan que Dios tenía. Y vemos en el versículo 2 cómo a ella se le olvidó. Dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. O sea, la culpa es completamente de Dios. Ahora no soy estéril porque así nací. No, Jehová me hizo estéril. ¿Se da cuenta? Se le olvidó la promesa de Dios. En vez de decir, aunque yo nací o era estéril, hoy yo ya no soy estéril. Porque Dios ya me prometió que voy a ser mamá de multitudes. Porque tú, Abraham, ser padre de multitudes y prometerte conmigo que ibas a ser padre de multitudes, pues yo soy la mamá de multitudes. Sarai no era estéril en el plan de Dios. Ella era estéril médicamente, ella era estéril en la realidad de este mundo, pero en la realidad de Dios, ella era mamá de multitudes. Y Jehová me ha hecho estéril, cambió su concepción. La desesperación te ciega y te hace que veas un Dios que no es. La desesperación porque no tienes lo que quieres, porque tus metas no han sido alcanzadas, porque tus sueños han sido truncados, porque tu desesperación te ha llevado a tal situación en donde crees que eres olvidado. Esa desesperación te cambia la concepción de Dios completamente. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Es decir, Dios se olvidó de mí, pero de mi sierva no se ha olvidado. Mira qué increíble, ¿no? Dios a mí ya no me quiere, pero a mi sierva sí la quiere. Quizá tendré hijos de ella. Y no está mal, Abraham. A ver, espérame tantito. Pues si Dios te prometió que ibas a ser padre de multitudes, pues hasta estoy cooperando, ¿no? Me estoy poniendo a un lado si le estorbo a Dios, le estorbo en sus planes. Entonces, como yo le estorbo y este es el plan de Dios porque te quiere mucho a ti, Abraham, yo me quito, no pasa nada. Una concepción de Dios en donde crees que ya no te quiere, que tú eres el estorbo, que tú eres el pecador, que tú eres la persona en la que Dios no quiere manifestarse, que tú no eres digno, que a ti no te va a utilizar, a otros sí, al pastor sí, porque él busca a Dios, a tu parecer, al líder sí, a mi tío, a mi primo, a mi vecina, que ella busca mucho a Dios, pero a mí Dios no me quiere, Él a mí me ha hecho estéril. Quizá tendré hijos de ella, pues ni modo, me aguanto y me quedo con sus hijos. O sea, porque en ese entonces había una costumbre en donde los hijos de tus siervos, pues eran tuyos. Entonces, ella olvida por completo la voz de Dios y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Entonces, la desesperación después de que cambia nuestra concepción de Dios, nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Ojo, decisiones que van a traer consecuencias. Vemos después que Abraham escucha a Sarai olvidando la voz de Dios. Vea, el padre de la fe, por eso yo le decía desde un principio, él estaba caminando en ese proceso. Inclusive, aquí usted puede leer en la palabra de Dios que Abraham todavía no se escribe con H. Abraham se escribe con H a partir de que Dios le dice, le recuerda, es que tú vas a ser padre de multitudes, ya no vas a ser llamado Abraham, sino Abraham. Tú necesitas recordar quién eres, tú tienes una identidad diferente ya que estás conmigo. Y esa parte la gente la olvida. Si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Pero algo que no entendemos es que la fe no presiona. La desesperación te lleva a creer que Dios no está contigo. Si vemos en el versículo 3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Es decir, ella solita fue por otra persona para que ocupara su lugar. ¿Se dan cuenta? Yo le apuesto que esto no era lo que en verdad Sarai quería. Ella no tenía ese sueño, pero renunció a su sueño por la desesperación,
renunció a escuchar la voz de Dios por escuchar la voz de la desesperación. Y dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido. La desesperación la llevó a ver lo que ella no quería ver. Y la fe te lleva a ver lo que en verdad Dios quiere que tú veas. No es a partir de que las cosas suceden que tú vas a poder creer. Es a partir de que tú creas que vas a ver que las cosas suceden. Es al revés de como está estipulado hoy en el mundo. Estamos acostumbrados a, como decía Tomás, ¿no? Yo hasta no ver, no creer. Pero con Dios es, yo hasta no creer, no voy a poder ver sus milagros. Y aquí Sarai está viendo lo que no quería ver, está viendo a su esposo y está llevando a su esposo. Le pasó lo que dice la palabra de Dios, me ha acontecido lo que tanto temía. Tanto temía ella que las cosas no sucedieran de una manera, que ella solita empujó que las cosas sucedieran de otra manera. Entonces la desesperación te va a llevar a ver lo que tú en verdad no querías ver. Te va a llevar a ver lo que no estaba en los planes de Dios. La desesperación te va a sacar del camino de Dios y te va a llevar a la frustración y te va a llevar a la amargura. E inclusive muchas veces vas a pensar que fue culpa de Dios. Pero cuando llegue ese momento tienes que recordar, no fue Dios porque ese no era su plan. Fue mi desesperación porque sí fue el plan de mi desesperación. Y de pronto pareciera que a Dios se le olvidó. Pero Dios está esperando siempre el momento exacto para responderte. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, vamos a leerlo por favor en su Biblia. Dice así, el Señor no retarda su promesa. Es decir, Sarai pensó, Dios ya se tardó mucho. Pero Dios pensó, todavía no es el momento. Yo les voy a responder. Es más, ya les contesté, yo ya tengo el plan donde ellos van a ser padres de multitudes. No ha llegado el momento. Pero en nuestra desesperación tomamos decisiones equivocadas. Dice, el Señor no retarda sus promesas. Según algunos, la tienen por tardanza. Esto quiere decir, según algunos piensan que sucede. Muchos piensan, Dios se tarda mucho para responder. Y es que vivimos en un mundo en donde todo queremos que suceda ya. En donde la desesperación es impresionante. Me llama tanto la atención que cuando voy al interior de la República Mexicana y pido de comer, se tardan muchísimo. Y yo estoy muy acostumbrado que aquí en la ciudad, bueno, uno va a comer y ya lo están persiguiendo. O sea, desde que uno llega, apenas se está sentando prácticamente y ya le están dando la carta y ¿qué quiere tomar? Le voy a traer una bebida inmediatamente, ¿no? Entonces uno, sí, claro, ya está acostumbrado uno a vivir en esas prisas, ¿no? Con esas carreras. Y bueno, voy a querer tal refresco, esto y esto. Y la persona se va corriendo y llegan con nuestro servicio. Y uno está comiendo, todavía no ha terminado uno. Y llega el mesero, algo más en el que le pueda servir. Pareciera que nos están corriendo, ¿no? No, todavía no he terminado. Ok, 5 minutos después, algo más en lo que le pueda servir. No, todavía no he terminado. 5 minutos después, algo más en lo que le pueda servir. No, ya terminé. Perfecto. Y recogen el servicio porque para ellos, obviamente, que la gente que va rotándose, que va llegando, significa dinero. Y entonces, pues, es ya políticas en muchos lugares donde atienden. Y cuando usted llega al interior de la República Mexicana, que he ido pues en varias ocasiones a comer y me llama mucho la atención, me siento y la persona no ha llegado todavía a atenderme y llegan con una calma increíble. Ellos no están corriendo. Aquí en la ciudad estamos acostumbrados a correr. Y entonces en esa desesperación en la que hemos aprendido a vivir, en donde si el mesero no llega a los 5 segundos, hay gente que hasta se molesta y dice, bueno, no me quieren atender, ya me voy de este lugar, ¿cómo es posible que no me atiendan? Increíble que la desesperación nos esté educando a vivir en contra de la fe. Porque ahora, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que Dios no se tarda. A nuestra concepción ya se ha tardado mucho porque me urge que me conteste. Yo quiero que Dios ya me responda. Pero Dios no se tarda. Dice aquí, Dios no se tarda. El Señor no retarda su promesa como algunos creen, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. O sea, Él sí es paciente, dése cuenta,
pareciera que nosotros le estamos teniendo paciencia a Dios para que Él nos responda. Pero aquí dice la palabra de Dios, es al revés. Dios te está teniendo paciencia a ti, a que madures, a que crezcas en fe, a que puedas tener esa fe para tomar tu promesa, porque es a través de esa fe que tú la vas a poder tomar. Y es ahí donde se vuelve importante que tú veas estas clases, es ahí donde se vuelve importante que tú leas la palabra, es ahí donde se vuelve importante que tú conozcas qué es fe, qué es creer, porque es la puerta para tus bendiciones. Entonces, aquí estamos viendo que el paciente es Dios. Tú necesitas paciencia porque no has madurado. Todo lo quieres ahora y lo quieres ya. Ahora, Abraham escucha a Sarai y a Abraham, el padre de la fe. En este caminar, en esta paciencia que Dios le tenía, escucha primero a Sarai. Lo que le lleva nada más y nada menos que 13 años extras. Hasta después de 13 años Dios le vuelve a hablar. Y vamos a ver más adelante qué es lo que le dice. En resumen, la fe no presiona. La fe sabe esperar. ¿Usted quiere creer? ¿Usted quiere aprender a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición en su tierra hasta que sobreabunde? La fe no presiona. La fe no le dice a la gente, yo necesito que tú deposites para que yo tenga el dinero. No, yo confío en Dios. Sí soy una persona astuta, sí, efectivamente, no tiene nada que ver. La palabra de Dios dice que seamos astutos, que pidamos, que abramos, que seamos despiertos, que Dios nos hizo líderes, que nos hizo cabeza, que Él no nos hizo para estar atrás, sino para estar por delante. Y Dios nos da promesas increíbles. Pero cuando tú te has parado en fe, cuando tú estás esperando algo de Dios, tienes que entender que Dios no tiene sus promesas por tardanza, que Dios no va a tardar sus promesas porque Él te está teniendo paciencia. Y tú tienes que aprender a creer. Es necesario que tú inicies ese camino de creerle a Dios. Que entiendas que no te le has olvidado. Que Él no te va a dejar ahí. Que Él va a venir por ti. Que es necesario que sepas que si Él te llamó y si Él te está buscando es porque Él te quiere bendecir. Analiza. ¿Qué es aquello en lo que tú necesitas ponerle tus planes completamente a Dios? Y a no depender de ti, sino a depender de tu Dios. Es importante que inicies tu camino de fe. Yo comparo la fe con un músculo que se tiene que ejercitar. Y los músculos no se ejercitan de un día para otro. Es algo en lo que tú vas creciendo. Yo veo aquí a Abraham cómo su músculo de la fe no cargaba mucho, ¿sabes? Todavía cargaba muy poquito. ¿Cómo es posible, Abraham, que se te haya olvidado la voz de Dios? Le pusiste más atención al plan de Sarai que al plan de Dios en tu vida. Pero este no fue el final de Abraham. Esto fue los comienzos de Abraham. Porque al final de Abraham encontramos a un hombre de fe. Así que no desesperes. Tú puedes crecer en fe. Y tú puedes ver el plan de Dios para tu vida si tú decides creer. Porque al que cree, todo le es posible. Señor precioso y hermoso, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu grandeza, por tus cuidados. Te pido que hables a la vida de cada persona que esté escuchando este mensaje. Que nos perdones porque en muchas ocasiones hemos desesperado y pues hemos engendrado ismaeles en nuestra vida, ismaeles que nos han traído consecuencias que hoy no nos tienen muy contentos tal vez. Pero queremos ver tu poder, queremos aprender a creer en ti, queremos romper con esa desesperación porque sabemos que tú no tardas, que tú nos tienes paciencia, pero yo quiero ver esos planes tuyos en mi vida. Así que en este día dile, yo decido creer en ti, yo decido esperar en ti, porque tú eres mi Dios. Diga conmigo, Señor Jesús, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor y mi Salvador, y en ti confío, en ti espero. Amén. Que tengan un gran día. Mi Señor va con ustedes. Bendiciones a todos.